Ya hemos visto los modelos bivariantes, los multivariantes, algunas variaciones si es que nuestras variables son cualitativas y todo lo que conlleva los modelos dicotómicos y algunas alteraciones del modelo cuando hacemos restricciones lineales y pueden surgir estas variantes para la validación estadística. Entonces, ya para el segundo parcial se ve lo que son los modelos econométricos, la validación econométrica como tal que van a realizarlo para su proyecto. Y vamos a empezar con el tema de multicolinealidad, que es correspondiente a la clase de hoy. Ya, la multicolinealidad se define como la existencia de una relación lineal perfecta o exacta entre algunas o todas las variables explicativas de un modelo. En términos sencillos o para recordar, lo que nosotros siempre hacíamos y siempre les había dicho, el primer paso es definir quiénes son nuestras variables dependientes e independientes. La dependiente siempre es la variable y las independientes son las variables x, x2, x3, x4, xk. Entonces, la multicolinealidad analiza la relación que puede haber entre estas variables independientes x. ¿Y por qué es importante analizarla? Porque si nosotros establecemos en la etapa de especificación del modelo y definimos variables que no nos convienen, por así decirlo, para la estimación del modelo, podemos obtener resultados que no sean óptimos y puede inducir a errores. Entonces, lo ideal es que nosotros siempre tengamos cuidado en la etapa de determinación del modelo econométrico. Entonces, es importante detectar si nuestro modelo tiene o no multicolinealidad. Y para ello existen muchos métodos de detección, ¿ya? En la guía yo les puse todos los métodos de detección que vamos a ver. Existen los de carácter estadístico, la regla de Klein, la relación entre nuestras variables, la determinante de la matriz, examen de correlaciones parciales, contraste de Farrar-Glauber, regresiones auxiliares, factor de agrandamiento de la varianza, número de condición de orden y medida de Taylor. Y estos son los métodos de detección, cada uno tiene su particularidad y así como los métodos también hay una manera de corregir la multicolinealidad que es lo más importante si es que se llega a detectar. Entonces para ello vamos a ver los ejercicios de clase que hemos propuesto para el día de hoy. Vamos a empezar con el número 1 que dice: un modelo recoge la relación entre los ingresos salariales, el gasto en consumo del bien y la riqueza. La información disponible comprende 6 datos. Bueno, en realidad son 8 datos. Aquí hubo un error. Ingresos salariales, gasto en consumo y riqueza. Ya, entonces tenemos nuestras dos variables independientes y nuestra variable dependiente. Y habiéndose obtenido los siguientes resultados, como pueden ver ya nos da la estimación del modelo como tal, el coeficiente de determinación del modelo, la varianza de los estimadores y T calculado. Nos dice, inciso A, analice qué observaciones de carácter estadístico presenta la estimación. Inciso B, explique y aplique los siguientes métodos de detección. Y inciso C, proponga una solución coherente. ¿Ya? Y además nos da una información adicional, nos da la matriz de correlaciones, algunas regresiones auxiliares y las raíces características de la matriz X transpuesta X. ¿Ya? Entonces en base a ello vamos a empezar a trabajar con lo que es el ejercicio de la clase de hoy. El inciso A nos dice, analice qué observaciones de carácter estadístico presenta la estimación. Entonces, nosotros ya habíamos visto toda la parte de estadística, que era lo del primer parcial, y para detectar multicolinealidad vamos a detectar algunos síntomas que pueden tener nuestros modelos y que a simple vista ya nos van a decir o nos van a de alguna manera avisar si es que tenemos o no multicolinealidad.
Entonces, en este caso, el primer paso es definir nuestras variables. Estamos diciendo que los gastos en consumo están en función a los ingresos salariales y a la riqueza. El primer dato de carácter estadístico que se analiza para detectar multicolinialidad es el coeficiente de determinación. Si bien anteriormente habíamos dicho que lo ideal es que esté en un rango de 0,7 a 1, cuando este coeficiente de determinación es muy próximo a 1, como podemos ver en este caso, nos indica presencia de multicolinialidad. ¿Por qué? Porque recordemos que este coeficiente de determinación nos dice la relación entre nuestras variables que manejamos en nuestro modelo. Entonces, si la relación es muy alta, quiere decir que hay una relación muy dependiente entre nuestras variables explicativas, ¿ya? Entonces, al ser muy alto este coeficiente, nos está diciendo que hay un síntoma de multicolinialidad y que por tanto tenemos que tener cuidado en nuestro modelo econométrico. Para lo que corresponde a la validación, al análisis estadístico de multicolinialidad, también aparte de analizar el coeficiente de determinación, se hacen las validaciones del modelo, tanto la individual como la global. Ya para la individual, ya lo hemos hecho muchas veces, hacemos el planteamiento de la hipótesis. ¿Qué decimos? Hipótesis nula, el parámetro beta sub i es igual a 0 y hipótesis alternativa, el parámetro es diferente de 0. Estamos poniendo sub i porque vamos a decir que i es 1, 2 y 3 para simplificar los cálculos, para hacerlo de manera conjunta. Entonces, para el estadístico de prueba decimos para beta 1, para beta 2 y para beta 3. T calculado 1, un momentito, ya. T calculado 1, T calculado 2 y T calculado 3 ya nos da como datos en el ejercicio como tal. Entonces, simplemente lo que estoy haciendo es copiar, ¿ya? ¿Dónde está? Aquí está, T calculado 1, 2 y 3. Ya nos da como dato, entonces, y el coeficiente de determinación también ya nos da como dato, así que yo simplemente estoy copiando en base a la información que me da este ejercicio. Para los T calculados, como ya los tenemos, entonces ya copiamos directamente. Para el estadístico teórico es lo que ya habíamos venido manejando, T de alfa medios n menos k. En este caso, n, el número de datos es 8, k, nuestro número de parámetros es igual a 3 y alfa es 0,025. Ya, alfa medios es 0,025, entonces buscamos en Minitab, en tablas y obtenemos el valor de nuestro estadístico teórico, ya que es un valor de 2,571. Una vez obtenemos este valor, hacemos el contraste. Para los 3, ¿no? T calculado 1, 2 y 3. En este caso es 1,74, 0,80 y 0,38. Entonces 1,74 más o menos está por acá, el color naranja. 0,80 está más o menos por acá. Y 0,38. Y entonces tenemos T calculado 1, 2 y 3 ubicados en nuestra gráfica y sabemos que en el caso de los 3 están cayendo en una zona de aceptación. Como caen en una zona de aceptación, decimos, a un nivel de significación del 5% se acepta la hipótesis nula, por tanto, el modelo no es individualmente significativo para beta sub 1, beta sub 2 y beta sub 3, ¿ya? Entonces, según nuestra prueba de significación individual, estamos diciendo que nuestros parámetros no son significativos, ¿ya? Y lo que corresponde también hacer es la validación global del modelo. Para la validación global, igual es el mismo procedimiento que hemos venido manejando. Planteamiento de la hipótesis, decimos que beta 2 es igual a beta 3, es igual a 0 y la alternativa decimos que es diferente de 0. Para el estadístico de prueba, decimos fuente de variación, grados de libertad, sumatoria de cuadrados, cuadrados medios y f calculado. Nosotros ya sabemos llenar esta tabla, pero les había dicho que cuando no tenemos manera de hallar o queremos hacerlo rápido, podemos directamente utilizar la fórmula que está en la guía.
pero de igual manera hay que copiar todo a este cuadro para demostrar que nosotros sabemos de dónde está saliendo la fórmula. Entonces, el uso de f calculado de esta fórmula r cuadrado n menos k dividido entre 1 menos r cuadrado k menos 1, reemplazando datos porque r cuadrado ya tenemos, n es igual a 8, k es igual a 3, reemplazando todos los datos obtenemos que f calculado es 607,25. Para el estadístico teórico, de la misma manera, k menos 1, n menos k, simplemente acomodamos los datos, en este caso k el número de parámetros, n es igual a 8, entonces en base a ello introducimos datos en Minitab o en Excel y obtenemos un valor del estadístico teórico de 5,7. Entonces, para el contraste ubicamos nuestro estadístico calculado que era 607, entonces cae en una zona de rechazo, está muy alejado de nuestro estadístico teórico y por tanto decimos que a un nivel de significación del 5% se rechaza la hipótesis nula. Por tanto, el modelo es globalmente significativo. Entonces, una vez nosotros hemos realizado estos 3 pasos, el primero es analizar el coeficiente de determinación, el segundo es hacer la validación individual y el tercero es realizar la validación global, decimos, son síntomas de multicolinealidad que el coeficiente de determinación es muy elevado. Entonces hemos visto que tiende mucho a 1, entonces es un claro síntoma de multicolinealidad. También con la prueba de significación individual hemos dicho que nuestros parámetros son individualmente no significativos. Y con la prueba de significación global hemos establecido que el modelo es globalmente significativo. Entonces, si se dan cuenta, para las validaciones acá hay como una contradicción. Estamos diciendo que no son individualmente significativos, pero de manera conjunta para el modelo, para la validación global, sí son significativos. Entonces, esta contradicción entre nuestras validaciones es un síntoma de multicolinealidad. Entonces, mediante la detección estadística, estamos estableciendo que sí existe multicolinealidad en este modelo estimado y por tanto, para corroborar si existe o no, vamos a pasar a realizar los demás métodos de detección. ¿Ya? ¿Qué es lo correspondiente al inciso B? El inciso B nos dice, explique y aplique los siguientes métodos: Farrar-Glauber, test de Tail, número de condición de orden, factor de agrandamiento de la varianza y regresiones auxiliares. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Y vamos a confirmar si es que existe o no multicolinealidad. Entonces vamos a empezar con lo que es Farrar-Glauber. El método de detección de Farrar-Glauber nos dice, y está en la guía como una receta, por así decirlo. Vamos a verlo. Farrar-Glauber nos dice, lo primero que tiene que hacer es el planteamiento de la hipótesis, hallar el estadístico de prueba, el estadístico teórico, el contraste y la conclusión. Es parecido a realizar una validación, pero acá ya tiene algunas variaciones que se ajustan a este contraste para detectar multicolinealidad. Entonces, el primer paso para detectar multicolinealidad por este método es hacer el planteamiento de la hipótesis. Decimos, hipótesis nula. La determinante de R de X. ¿Qué es R de X? La matriz de correlaciones. La determinante de la matriz de correlaciones es igual a 1 y como hipótesis alternativa decimos la determinante de la matriz de correlaciones es diferente de 1. ¿Ya? Ese es el planteamiento. Siempre va a ser así para cualquier ejercicio. El segundo paso, estadístico de prueba. Decimos, para hallar el estadístico de prueba tenemos que aplicar esta fórmula que nos dice G es igual a menos corchetes n-1 menos 2k más 5 sobre 6 por el logaritmo de la determinante de la matriz de correlaciones. Entonces, de esta fórmula para aplicarla ya tenemos K, ya tenemos N, lo único que nos faltaría es esta matriz de correlaciones que en el ejercicio nos lo da. Ahora, para lo que va a ser su
proyecto obviamente ustedes tienen que calcularla y yo les voy a enseñar a calcular cuando llevemos el laboratorio de EBIUS en la próxima clase, ¿ya? Por el momento, en este ejercicio nos da el dato de la matriz de correlaciones. Aquí está, matriz de correlación. ¿Qué es esta matriz? Simplemente indica la relación entre nuestras variables independientes. Como pueden ver, x2 con x2 es 1 porque está analizando y está comparando la misma variable, entonces es obvio que va a salir 1. Para la relación entre la variable x2 y x3, la correlación entre ambas es 0,994, que nos dice que es un valor muy alto, por tanto hay una relación muy alta entre estas dos variables, ¿ya? Entonces, lo que a nosotros nos interesa es obtener la matriz de correlación como tal, en este caso ya nos da como dato, y lo que nosotros tenemos que hacer es simplemente sacar su determinante. Entonces, esa es la matriz. Nosotros lo acomodamos un poco y sacamos su determinante y nos da un valor de 0,0012. Entonces, una vez obteniendo este valor, simplemente aplicamos la fórmula para hallar el estadístico de prueba. Decimos, G es igual a menos, en este caso es n menos 1. N es el número de datos que era igual a 8, menos 1, menos 2 por K, en este caso número de parámetros, que es igual a 3, más 5 dividido entre 6 por el logaritmo de la matriz de correlaciones que hemos hallado anteriormente, que nos da un valor de 0,0012. Entonces obtenemos que nuestro estadístico de prueba, nuestro estadístico calculado, es 34,75. ¿Ya? Una vez obtenemos nuestro estadístico teórico, lo demás es muy parecido a lo que ya habíamos venido manejando, a las validaciones que veíamos. Vamos a manejar una prueba chi cuadrada, entonces para hallar el correspondiente número tenemos que aplicar esta fórmula que dice K por K menos 1 dividido entre 2. En este caso K es igual a 3. Reemplazando datos obtenemos un valor de 3 y este valor lo vamos a introducir en Minitab o en Excel y vamos a hallar el valor de nuestro estadístico teórico, que en este caso es 7,815. Entonces aquí está la gráfica de nuestra distribución chi cuadrada y hemos hallado que nuestro estadístico calculado es de 34,74. Como ya hemos visto, simplemente es posicionar dónde cae este valor del estadístico calculado y cae acá mucho más adelante que 7, por tanto cae en una zona de rechazo. Y decimos, a un nivel de significación del 5% se rechaza la hipótesis nula, por tanto existe presencia de multicolinealidad, ¿ya? En la guía, si lo revisan, yo les puse de manera genérica, aquí estamos, a un nivel de significación de tanto por ciento se acepta, en el caso de que se aceptara, se acepta la hipótesis nula, por tanto no existe multicolinealidad. Cuando se acepta la hipótesis, o sea, cuando la determinante es igual a 1 o tiende a 1, no existe multicolinealidad. Pero en este caso, nuestra determinante tiende a 0, lo que hemos calculado, entonces no se está cumpliendo esta hipótesis nula, por tanto, se está cumpliendo la hipótesis alternativa, porque nuestra determinante tiende más a 0 que a 1. Entonces, se rechaza la hipótesis nula y sí existe presencia de multicolinealidad, ¿ya? Este procedimiento es lo correspondiente al método de detección de multicolinealidad para Farrar-Glauber. Como pueden ver, es un poco repetitivo, o sea, la variación está en este estadístico de prueba y en hallar esta matriz de correlaciones, que generalmente en los ejercicios del INGE suele poner como dato. Así que simplemente es aplicar, hacer los pasos y ya detectamos si existe o no multicolinealidad. Entonces vamos a pasarnos a la siguiente prueba que nos pide el ejercicio, que es el test de Tail, ¿ya? El test de Tail, o también se le dice medida de Tail,
es otro método de detección de multicolinialidad y dice lo siguiente. Nos dice que se hace una regresión de y sobre las demás x y excluyendo la variable xj. En términos sencillos, lo que quiere decir es que vamos a realizar una regresión auxiliar excluyendo una a una nuestras variables independientes. Por ejemplo, haciendo un paréntesis, si digamos estamos trabajando con un modelo econométrico donde tenemos una variable dependiente y tres variables independientes x2, x3 y x4. Entonces, para realizar la medida de Tail, lo que se hace es hacer una regresión auxiliar, es decir, vamos a hacer una estimación auxiliar aparte, donde vamos a ir excluyendo una a una nuestras variables independientes. Sería entonces, para ese caso hipotético que les estoy diciendo, si tenemos x2, x3 y x4, en primer lugar vamos a excluir a x2 y vamos a hacer una estimación solo con x3 y x4. Luego vamos a volver a hacer otra estimación auxiliar y vamos a excluir a x3 y vamos a hacer una estimación con x2 y x4. Y por último vamos a excluir a x4 y vamos a hacer una nueva estimación con solo x2 y x3. O sea, lo que les estoy tratando de decir es que simplemente estamos omitiendo una a una nuestras variables independientes x. ¿Ya? Y para este método de detección de medida de Tail, lo que más nos interesa es obtener este R cuadrado auxiliar, de esas regresiones auxiliares que les digo que se van a realizar. Una vez se obtiene este coeficiente de determinación auxiliar, se va a realizar el cálculo mediante esta ecuación y se determina si es que existe o no multicolinialidad. Entonces, nos vamos a los datos del ejercicio y buscamos. Acá tenemos regresiones auxiliares. Entonces yo les había dicho que vamos a ir excluyendo una a una nuestras variables independientes. Entonces de todo esto, todo lo que estoy señalando con mi mouse, lo que nosotros vamos a utilizar es simplemente esta parte de aquí abajo, que está mucho más claro acá. ¿Ya? Todo lo que está en azul, lo que estoy poniendo, es lo que nosotros vamos a utilizar porque para esta prueba estamos excluyendo una a una nuestras variables independientes. Entonces, nos dice y estimado va a ser igual a 1,7354 más 0,2093 x3. Noten que x2 no está en esta regresión auxiliar. Entonces, para esta regresión auxiliar, esta que estamos viendo acá, nuestro coeficiente de determinación es 0,9954, ¿ya? Y para que se den cuenta, yo les puse sin x2, no estamos considerando a esa variable. Entonces, la segunda regresión auxiliar que vamos a hacer para este test de Tail es realizar la estimación, pero ahora sin x3. Entonces, aquí está, sin x3 va a ser igual a 1,0855 más 0,8546 x2, ¿ya? No se está considerando x3. Entonces, una vez ya tenemos ambas regresiones auxiliares, podemos proceder a calcular este valor numérico que nos va a indicar si existe o no multicolinialidad. Entonces, la fórmula nos dice M va a ser igual a R cuadrado global menos la sumatoria de R cuadrado global menos R cuadrado auxiliar. ¿Quién es R cuadrado global? Es el coeficiente de determinación de la estimación completa, es decir, con todas las variables independientes x2 y x3, que está aquí arriba, ¿ve? Aquí está la estimación completa con ambas variables y este es el R cuadrado global. Entonces, el R cuadrado global era un valor de 0,9959 y lo vamos a poner aquí adelante, ¿ya? Lo voy a pintar de amarillo y esto es correspondiente a R cuadrado global. Menos la sumatoria de R cuadrado global menos R cuadrado auxiliar. Entonces digo, corchete menos
corchete, 0,9959 que es r cuadrado global, menos los r cuadrado auxiliar. El primero auxiliar, que estaba como dato en esa parte en el cuadro celeste, es un valor de 0,9954. Entonces voy a hacer el correspondiente cálculo, ¿ya? Eso va a ser para mi primera regresión auxiliar y como me dice sumatoria, le voy a sumar el mismo procedimiento pero para nuestra segunda regresión auxiliar. Entonces voy a decir 0,9959 que es el valor de r cuadrado global menos 0,9958 que va a ser el segundo r cuadrado auxiliar, ¿ya? Entonces, una vez ya tengo esta operación que estoy señalando, que es correspondiente a la sumatoria, que está aquí arriba, decimos m me da un valor de 0,9953. ¿Y qué hago con ese valor? Nos vamos a la guía y decimos Farrar-Glauber, test de Tail, medida de Tail, y nos dice, si m tiende a 0, nuestro modelo econométrico es óptimo. Si m tiende a 1, indica presencia de multicolinealidad. Entonces, acá 0,9953 tiende a 1. Por tanto, yo digo que sí existe presencia de multicolinealidad según la prueba de detección de Tail, ¿ya? Y bueno, básicamente lo que acá estamos haciendo es realizar regresiones auxiliares. Es por eso importante lo que hemos visto en el primer parcial, o sea, tienen que estar muy capos haciendo estas regresiones para no confundirse. En realidad, en algunos ejercicios como este, el INGE ya les da la regresión, porque esto se obtiene fácilmente con EBIUS, pero la clave está en saber interpretar y no confundirse, ¿ya? Como pueden ver en el ejercicio como tal, nos dice regresiones auxiliares, pero no nos indica claramente que lo que hemos usado la parte de aquí abajo era para test de Tail. Nosotros tenemos que reconocer eso. Entonces eso ya lo van a ir adquiriendo con la práctica, pero ese es el procedimiento. Entonces vamos a continuar con lo que es número de condición de orden. Número de condición de orden es el punto número 9 de la guía y igual tiene su procedimiento. ¿Qué nos dice? Obtener la matriz de correlaciones, que nosotros para ese ejercicio ya tenemos. Entonces nos dice calcular el número de condición mediante esta fórmula, donde lambda es el autovalor más grande y más pequeño de la matriz X transpuesta X o matriz de correlaciones. Entonces eso vamos a realizar a continuación. Nos dice, número de condición de orden, tenemos que utilizar estas lambda 1, lambda 2 y lambda 3. ¿De dónde la estamos sacando? Del ejercicio como tal. En un caso de que no les dieran estas raíces características, simplemente tienen que realizar un procedimiento que hemos visto en álgebra lineal, ¿ya? Esto generalmente el INGE les da y también se puede obtener con Minitab, con EBIUS. Por el momento no vamos a tocar esa parte de álgebra lineal, ¿ya? ¿De dónde se obtiene? De la matriz X transpuesta X. Entonces lo que tenemos que hacer para realizar este método simplemente es, en base a estas raíces características que tenemos, es acomodarlas. Decimos cada X va a ser igual a la raíz de lambda máximo sobre lambda mínimo. Entonces de estas tres yo voy a buscar a la que es la máxima, o sea, el valor numérico más alto. En este caso va a ser lambda 1. Y lo voy a pintar de rojo, ¿ya? Y eso lo voy a ubicar en la ecuación como tal. Y para lambda mínimo entre los tres igual voy a comparar y voy a buscar y sé que lambda 3 es el valor mínimo. Lo voy a pintar de celeste, entonces simplemente acá es identificar el máximo, el mínimo y reemplazar en la ecuación. Entonces el resultado de esta ecuación va a ser un valor de 480,818.
¿Qué hago con este valor? Nos vamos a la guía y decimos, número de condición de orden. Nos dice, según la medida de Belsey-Cook, para autovalores de la matriz, o sea, para el valor de K que hemos calculado, si se encuentra en un intervalo de 20 a 30, existe multicolinealidad probable. Si este valor de K que nosotros hemos calculado es mayor que 30, existe multicolinealidad segura. Entonces, como pueden ver acá, 480 sí es mayor que 30, por tanto existe multicolinealidad segura según el número de condición de orden, que es un método de detección de multicolinealidad, ¿ya? Y bueno, como pueden ver, algunos son bastante cortos y nos vamos a pasar a el siguiente método de detección. Factor de agrandamiento de la varianza, dice. Factor de agrandamiento de la varianza es uno de los métodos más utilizados y está en la guía también su correspondiente procedimiento. Buscamos, aquí está, factor de agrandamiento de la varianza. Entonces, para este método es parecido a lo que es medida de Taylor, porque también se realiza una regresión auxiliar, pero la regresión es un poco diferente. ¿Qué nos dice? Regresión de XJ sobre las demás XY. ¿Qué quiere decir? Supongamos que tenemos en un modelo econométrico tres variables independientes, X2, X3 y X4. Entonces, para este factor de agrandamiento de la varianza, una de estas variables independientes, vamos a empezar con X2, se va a volver dependiente, o sea, va a actuar como Y, ¿ya? O sea, de lo que nosotros manejamos, Y es igual a beta 1 más beta 2, X2 más beta 3, X3. Esta X2 va a pasar aquí adelante. Va a pasar aquí adelante, un momentito. Acá adelante, donde es el lugar de Y, donde es el lugar de la variable dependiente. Y se va a trabajar como variable dependiente y se va a realizar una regresión auxiliar con ese respectivo cambio, ¿ya? Y se va a obtener igual, lo que más nos interesa de todo esto es el R cuadrado auxiliar. Entonces, para que quede un poco más claro, nos vamos a fijar en los datos del ejercicio como tal. Acá les había dicho regresiones auxiliares y para la medida de Taylor hemos utilizado lo que estaba aquí abajo. Pero ahora vamos a utilizar todo lo que está aquí arriba, donde acá yo ya lo copié y lo que está en naranja es lo que nos interesa, ¿ya? ¿Qué vamos a analizar en esta parte? Como les decía, una de nuestras variables independientes, en este caso X2, está viniendo aquí adelante y se está convirtiendo en nuestra variable dependiente. Va a trabajar como variable dependiente. Entonces, con ese cambio vamos a realizar una estimación y obtenemos que nuestro coeficiente de determinación auxiliar es 0,9988. Y lo mismo vamos a hacer para X3. Si se dan cuenta, este X3 está pasando aquí adelante y está trabajando como variable dependiente. Entonces, con esa consideración se va a realizar la estimación y se va a calcular su correspondiente coeficiente de determinación auxiliar. Una vez obtenemos estos coeficientes de determinación, acá les decía variable dependiente X2, variable dependiente X3. Están pasando a ser variables dependientes nuestras variables independientes. Entonces, una vez ya hemos hecho este cambio y hemos hallado nuestro coeficiente de determinación, aquí está el modelo estimado como tal, vamos a calcular el factor de agrandamiento de la varianza. Entonces, calculamos tanto para X2 como para X3. Para X2, la fórmula nos dice que debemos poner en el numerador 1 dividido entre 1 menos 0,9988. Este 0,9988 es correspondiente a la regresión, al coeficiente de determinación de la regresión auxiliar.
Entonces, el cálculo nos dice que tenemos un valor de factor de agrandamiento de la varianza para x2 de 833,33. Y lo mismo hacemos para x3. 1 dividido entre 1 menos el coeficiente de determinación auxiliar, en este caso va a ser de nuevo 0,9988, nos va a dar un valor de 833,33. ¿Ya? Acá no siempre va a ser el mismo coeficiente de determinación. Esto es del ejercicio, ¿ya? En algunos casos va a ser más, menos, o sea, va a variar. En este caso es coincidente que para los dos sea el mismo coeficiente de determinación para sus regresiones auxiliares. Entonces, una vez calculamos el factor de agrandamiento de la varianza para nuestras variables explicativas, decimos y nos fijamos en la guía para establecer si existe o no multicolinealidad. Nos vamos a factor de agrandamiento de la varianza y nos dice: si el factor de agrandamiento de la varianza es mayor que 10, existe presencia de multicolinealidad. En este caso es 830, entonces nos vamos a la segunda. Si el factor de agrandamiento de la varianza es mayor que 20, existe presencia de multicolinealidad preocupante. Entonces nosotros como conclusión decimos: existe presencia de multicolinealidad preocupante según el factor de agrandamiento de la varianza. Entonces, en nuestro modelo no es óptimo, por tanto no es conveniente realizar el pronóstico en base al modelo que estamos manejando porque tiene multicolinealidad y este es un problema que genera errores en términos sencillos, ¿ya? Y bueno, finalmente nos falta un método de detección que es regresiones auxiliares, ¿ya? Igual acá lo tenemos, regresiones auxiliares, este es el procedimiento y está en la guía. Nos dice: realiza una regresión de XJ sobre las demás XY. Es parecido a lo que habíamos visto hace un momento del factor de agrandamiento de la varianza. Una de nuestras variables independientes se va a volver dependiente y vamos a realizar la regresión auxiliar para obtener el coeficiente de determinación auxiliar. Una vez obtenemos ese coeficiente de determinación, vamos a hacer el planteamiento de la hipótesis, donde nos dice r cuadrado de xj. xj, para tenerlo claro, representa a esa variable independiente que se está volviendo dependiente, ¿ya? En este caso, nuestra variable x2, como es la primera que manejamos, se va a volver dependiente y va a actuar como y. Entonces, la hipótesis nula, r cuadrado de xj, punto y coma, x2, x3, xk. En este caso, x2, x3, xk representan las demás variables independientes. En este caso, para nuestro ejercicio, simplemente va a ser x3 porque es la única variable independiente que nos sobra en el modelo, ¿ya? Y para la hipótesis alternativa es lo mismo, solo que decimos que es diferente de 0. Para el estadístico de prueba decimos fj va a ser igual a este coeficiente de determinación auxiliar k-2 dividido entre 1 menos el coeficiente de determinación auxiliar dividido entre n menos k más 1. Entonces reemplazamos datos, el r cuadrado auxiliar nosotros lo obtenemos como dato que nos daba acá en el ejercicio del valor de 0,9988. Lo reemplazamos y obtenemos que nuestro estadístico de prueba es 4.994. Para el estadístico teórico estamos manejando la F, entonces mediante el cálculo en Minitab establecemos lo que es el valor teórico. Eso es muy de tablas, por así decirlo, lo sacamos, no hay nada que calcular. Y hacemos el contraste correspondiente. Entonces, en este caso, nuestro estadístico teórico es de 5,98. Nuestro estadístico calculado es de 4.994 y está cayendo en una zona de rechazo. Por tanto, decimos, a un nivel de significación del 5% se rechaza la hipótesis nula. Por tanto, x2 particular es colineal con x3. ¿Ya? Esa es una manera genérica de explicar.
¿Dónde estamos? Regresiones auxiliares. Aquí está, regresiones auxiliares, aquí está. A un nivel de significación se rechaza XJ particular es colineal con XY. Entonces simplemente es una manera de decir que sí existe presencia de multicolinealidad. Acá hay que aclarar que si, digamos, tuviéramos más variables independientes x2, x3, xk, vamos a trabajar solo con la primera, en este caso x2 volviéndose dependiente, para aplicar lo que es este estadístico de prueba, ¿ya? Bueno, en realidad este contraste del INGE no lo pide mucho, pero si es que surgiera el caso, ese es el procedimiento. Ya simplemente acuérdense de que tenemos que obtener el coeficiente de determinación auxiliar. Y bueno, estas son las pruebas que se realizan para detectar multicolinealidad. Las de acá arriba, las de carácter estadístico, sí lo hemos visto. Acá hay una interesante que es esta relación lineal entre X y. Esta básicamente es cuando nuestras variables que estamos manejando están afectadas por un factor K. Les voy a explicar por qué este es un error que siempre se comete en los proyectos, ¿ya? Por ejemplo, para un proyecto X, me acuerdo que el anterior semestre me presentaban sus datos y digamos me decían la producción está en función a la demanda, a las horas trabajadas y me daban más variables, ¿ya? Y digamos que la demanda es 5, 10, 15, 20, 25, 30 y me decían las horas. Solo es un ejemplo, ¿ya? Me decían que es igual a la demanda por 2, digamos. Y acá repetían este valor. Si se dan cuenta, acá hay una relación al 100%, por así decirlo, entre nuestras variables, porque simplemente están viéndose afectadas por un factor K, que en este caso es 2. Entonces, si ustedes hacen esta operación de multiplicar por un factor K y considerar otra variable para el modelo, les va a salir que tienen una multicolinealidad muy grande porque básicamente están manejando 2 veces la misma variable, ¿ya? Y ese es un error que no tienen que cometer porque van a tener que realizar todo una por una y ver quién está afectando a quién y es todo un problema. Entonces, este es un claro ejemplo de multicolinealidad que no tienen que cometerlo, o sea, multiplicar por un factor K a una de las variables, porque es obvio que les va a salir que es colineal porque es básicamente la misma variable. Esa aclaración quería hacer para sus proyectos porque ya vamos a empezar a buscar datos para que vayan trabajando con tiempo. Y bueno, los métodos de corrección. Acá en el ejercicio nos pide también el inciso C, proponga una solución coherente en función a los resultados de B al problema presentado. Entonces, en todos los métodos nos ha salido que tenemos multicolinealidad en este modelo estimado, por tanto, sí sabemos que existe multicolinealidad, pero tenemos que corregirlo. ¿Cómo corregimos? Existen 3 maneras. La primera es eliminar variables sospechosas. Entonces, de la medida de Taylor obtener, dice, r cuadrado global menos r cuadrado auxiliar. El mayor valor significa que la variable excluida no aporta significativamente al modelo, por tanto puede eliminarse. También se puede obtener de las regresiones auxiliares, dice. El segundo método es aumentar el tamaño de la muestra. Por ejemplo, si nosotros estamos estableciendo un modelo econométrico y solo estamos contando con 10 datos, obviamente como nuestra muestra es tan pequeña puede inducir a que haya varios errores. Entonces lo ideal nos dice que aumentemos el tamaño de la muestra y así vamos a tener más claro si existe o no multicolinealidad. Y el tercero es no hacer nada. ¿Por qué?
porque la multicolinialidad es un problema con los datos. Como les decía, en la etapa de especificación que nosotros armamos y decidimos qué variables considerar, si nosotros nos equivocamos en los datos o no consideramos datos diferentes que no tengan relaciones entre sí, entonces vamos a inducir a que exista este problema. Para el examen y para el INGE, generalmente este es el método que siempre se usa, que es eliminación de las variables sospechosas, ¿no? Porque es mejor decirle vamos a eliminar de esta manera o a decirle no, lo dejamos así. Entonces, si es que en el examen les sale esa pregunta, ¿cómo podría resolver el problema presentado? Eliminamos las variables sospechosas, como de la medida de Taylor. ¿Qué hemos hecho en la medida de Taylor? Hemos manejado regresiones auxiliares y hemos obtenido tanto sin la variable x2, sin la variable x3. ¿Ya? Hemos hallado este valor de m y hemos dicho que tiende a 1, por tanto existe multicolinialidad. Ahora, vamos a decir, cuando no tenemos la variable x2, vamos a hallar un delta r, ¿ya? Que acá nos dice en la guía tiene que hallar r cuadrado global menos r cuadrado auxiliar, que es equivalente a delta r. R cuadrado global hemos dicho que es 0,9959 y r cuadrado auxiliar nos daba como dato y es un valor de 0,9954. Entonces la resta de ambos me va a dar un valor de lambda r de 0,005. Lo mismo voy a hacer para la estimación auxiliar sin la variable x3. Lambda r va a ser r cuadrado global 0,9959 menos r cuadrado auxiliar, que en este caso es 0,9958. Nos da un valor de 0,001. Entonces, entre ambos vamos a comparar quién es el menor. Aquí nos dice, el mayor valor significa que la variable excluida no aporta significativamente al modelo, por tanto puede eliminarse. Entonces, el mayor, en este caso es 0,005. Esa variable es la que aporta menos al modelo, entonces acá sería x2, ¿ya? Aporta menos al modelo, por tanto esta variable x2 debería eliminarse. Esa es la manera de resolver, o sea, como existe dependencia entre ambas variables, la solución está en eliminar, y para decidir a quién eliminar se hace un análisis de lambda r y se determina quién aporta menos al modelo y por tanto se elimina. Y eso es lo correspondiente a este ejercicio. Como pueden ver, es bastante sencillo. La dificultad tal vez está en que son varias pruebas de hipótesis y es como que tienes que saber diferenciarlas, pero no hay mucho donde perderse. Bueno, espero que les haya quedado claro. Vamos a pasar al ejercicio número 2 y si es que tienen alguna duda me lo dicen al finalizar, por favor. Ya, ese es el ejercicio número 2. Nos dice, una empresa de autobuses desea estimar la demanda de pasajes en función del precio y de la calidad de servicio, evaluada a través de los gastos de la empresa que realiza para la mejora del mismo y la demanda de pasajes en el periodo anterior. Utilizando el método mínimos cuadrados ordinarios se ha obtenido el siguiente resultado. Entonces decimos, la demanda de pasajes está en función al precio de los pasajes, a la calidad del servicio y a la demanda de pasajes en un periodo anterior. ¿Cómo nosotros decimos un periodo anterior? Con este t-1. Si se dan cuenta, esta t es como decir tiempo actual y t-1 es como decir hace un año. ¿Ya? Esa es una manera de representarlo de manera numérica. Entonces, esta es la estimación, nos da el coeficiente de determinación global porque estamos considerando el modelo completo, las varianzas de los estimadores y nos da el periodo. Además, se conoce otras regresiones auxiliares
auxiliares estimadas también por mínimos cuadrados ordinarios. Regresiones auxiliares que nos pueden servir tanto, cuando ustedes vean regresiones auxiliares como dato, ya tienen que pensar en test de Taylor o en factor de agranamiento de la varianza y en último caso en la detección por regresiones auxiliares como tal, ¿ya? Entonces acá tenemos 3 regresiones auxiliares y nos dice: analice qué observaciones de carácter estadístico presenta la estimación. Esto es el primer paso que hemos visto en el anterior ejercicio. Con el resultado de A, describa y aplique un método adecuado para determinar posibles problemas econométricos. E inciso C, proponga un modelo adecuado. Ya. Antes de iniciar, vamos a analizar estas regresiones auxiliares que nos da porque no sabemos qué método podríamos aplicar. Acá tenemos la demanda de pasajes en función del precio y de la calidad de servicio, pero no está considerando el precio en un periodo anterior. Para la segunda regresión auxiliar nos está dando lo que es el precio y la demanda en un periodo anterior, pero no nos está dando la calidad de servicio. Y para la tercera nos está dando la calidad de servicio y el precio en un periodo anterior, pero no nos está dando el precio. Entonces, ¿alguien se anima a decirme qué método de detección utilizaríamos en base a estos datos, en base a estas regresiones auxiliares que nos está dando? Chicos, alguien, aunque no importa si se equivocan, pero alguien se animaría. Estamos, si se dan cuenta, se está excluyendo una a una nuestras variables independientes. ¿Medida de Taylor? Sí. ¿Quién fue? Yo sí. Samuel. Samuel Aguilar. Samuel, ya. Sí. Como habíamos dicho anteriormente, regresión de y sobre las demás x excluyendo una variable xj. Entonces sí, sería medida de Taylor. Ya, muy bien. Te voy a aumentar unos puntos. Eso sería, o sea, la dificultad en los exámenes como tal es saber reconocer los datos que les va a dar, porque así son los ejercicios de examen, la verdad. Y uno a veces vamos a ver todavía más métodos de detección más adelante, entonces puede que se confundan. Es mejor que desde ahora lo vayan teniendo claro para saber qué método vamos a aplicar. Entonces, para el inciso B vamos a aplicar lo que es medida de Taylor porque nosotros tenemos los datos necesarios para realizar ese método de detección. Entonces vamos a pasarnos al inciso A, que nos dice: analice qué observaciones de carácter estadístico presenta la estimación. Para carácter estadístico hemos dicho son 3 puntos. El primero es analizar el coeficiente de determinación. Entonces, para este ejercicio, el coeficiente de determinación es 0,9876. Este coeficiente de determinación tiende a 1, por tanto es un síntoma de multicolinealidad. El segundo paso es realizar prueba de significación individual. Entonces, para las pruebas de significación individual, lo mismo que hemos hecho anteriormente, decimos T calculado 1, 2, 3 y 4. En este caso, el ejercicio como tal no nos da el valor para 1, nos da directamente desde 2, como pueden ver acá, la varianza del estimador de beta 2, de beta 3 y de beta 4. Entonces, como no nos da, no lo vamos a dejar porque esa es simplemente una manera de detectar de las muchas que hay. Entonces vamos a pasarnos directamente T calculado 2, 3 y 4. ¿Cómo calculamos? Nosotros ya sabemos la fórmula. El estimador, en este caso, ya nos da el modelo estimado, que es menos 100,1436 para beta 2, entonces reemplazo ese valor.
beta 2 sub 0, que es el planteamiento de la hipótesis, por tanto estamos poniendo 0, dividido entre la varianza del estimador. La varianza del estimador nos da como dato y es un valor de 389,689. Entonces simplemente reemplazamos datos y hallamos t calculado 2. Para t calculado 3 el mismo procedimiento y para t calculado 4 el mismo procedimiento. Entonces una vez tenemos los valores calculados, hallamos el valor teórico, que igual ya sabemos hacerlo. En este caso nuestro número de datos va a ser igual a 10. Acá vamos a manejar beta 1, beta 2, beta 3, beta 4, son 4 parámetros, entonces n-k es igual a 6 y ya tenemos nuestro valor del estadístico teórico. Entonces lo que tenemos que hacer para el contraste, igual ya lo hemos hecho muchas veces, posicionamos nuestros t calculado 2, 3 y 4. En este caso t calculado, el t teórico, el estadístico teórico es 2,447. T calculado 2 es menos 0,251, entonces cae en una zona de aceptación. Aquí está más cerca a 0. Para el segundo, que es menos 2,198, está más por acá, que es el t calculado 3. Y para t calculado 4 es 11. Entonces 11 ya está más arriba que 2,447, por tanto está en una zona de rechazo. Decimos, a un nivel de significación del 5% se acepta la hipótesis nula para beta 2 y beta 3. Por tanto, el modelo no es individualmente significativo para beta 2 y beta 3 y se rechaza para beta 4, por tanto, no es individualmente significativo para beta 4. Estamos diciendo que beta 2 y beta 3 no son significativos y beta 4 sí lo es. Ya, entonces ahí hay una pequeña contradicción entre nuestras variables, aunque para confirmar vamos a hacer la validación global. Para la validación global igual ya lo hemos hecho, es el mismo procedimiento. Acá directamente ya estoy aplicando la fórmula de f calculado. Ustedes saben que tienen que poner acá toda esa tabla que les he mostrado anteriormente, ¿no ven? Pero acá por tiempo directamente lo he puesto a f calculado, entonces hemos reemplazado datos y obtenemos que el estadístico calculado es de 159. Una vez tenemos ambos valores, hallamos lo que es el estadístico teórico, que igual es de tablas, ya sabemos cómo calcular, es 5,75 y posicionamos nuestro estadístico calculado, que en este caso nos salió un valor de 159, entonces está cayendo en una zona de rechazo y decimos, a un nivel de significación de 5% se rechaza la hipótesis, por tanto el modelo es globalmente significativo. Estamos diciendo que el modelo global es significativo, dos de nuestras validaciones individuales nos salen no significativas, por tanto hay una contradicción y sí hay síntomas de multicolinealidad. Ya, esa es la validación estadística. Para lo que es el inciso B nos dice, con el resultado de A, que nosotros hemos determinado que sí existen síntomas de multicolinealidad, describa y aplique un método adecuado para determinar posibles problemas econométricos. Como nos dijo su compañero, en base a los datos del ejercicio, estas regresiones auxiliares, lo que más se acomoda para aplicar alguno de los métodos es el método de la medida de Tail o test de Tail, porque se está eliminando una a una cada una de nuestras variables independientes. Para el primer caso está sin la demanda de pasajes en un periodo anterior, para el segundo está sin la demanda de pasajes por la calidad de servicio y para el tercero está sin la demanda de pasajes por el precio. Entonces acá ya tenemos cada una de las regresiones auxiliares con sus respectivos coeficientes de determinación. Para el último regresión auxiliar, si se dan cuenta, no está de manera explícita lo que es el coeficiente de determinación, pero sí nos da f calculado y nos da sumatoria de cuadrados del error. Entonces, ¿cómo podemos hallar nosotros el coeficiente de determinación? Con la fórmula. Si se dan cuenta, lo que está en verde es lo que nosotros queremos hallar el coeficiente de determinación.
En el ejercicio como tal nos da los datos de f calculado, sumatoria de cuadrados del error. Entonces, lo que yo puedo hacer es utilizar esta fórmula de f calculado. Como ya tengo este valor, tengo n menos k, tengo k menos 1, simplemente sería despejar coeficiente de determinación. Y en base a ese resultado ya puedo aplicar para lo que es la medida de Taylor. Ya aquí simplemente estamos despejando el coeficiente de determinación porque no nos los da de manera explícita. Entonces, una vez ya hemos completado para las tres regresiones auxiliares, vamos a realizar el cálculo de la medida de Taylor, que nos dice m es igual a r cuadrado global menos r cuadrado global menos la sumatoria de r cuadrado global menos r cuadrado auxiliar. Entonces, r cuadrado global nos daba como dato que es 0,9876, acá lo voy a reemplazar, menos todo aquello que estoy marcando con verde es la sumatoria, ¿ya? Esta sumatoria va a ser igual a r cuadrado global 0,9876 menos cada uno de los r cuadrados auxiliares. El primero es 0,7335, que aquí está. El segundo es 0,9713, aquí está. Y el tercero es 0,9875 y aquí está. Entonces el cálculo de m nos da un valor de 0,7171, que no tiende tanto a 1 como en el anterior ejercicio, pero de todas maneras es más próximo a 1 que a 0. Por tanto decimos existe multicolinealidad según el test de la medida de Taylor. Eso sería lo correspondiente al inciso B. No podemos hacer los demás métodos de detección porque no tenemos los datos necesarios para hacerlo. Por ejemplo, acá no tenemos los valores de lambda, en el otro caso no tenemos la matriz de correlaciones, entonces no nos está pidiendo, solo nos está pidiendo para este inciso B un método, ¿ya? Y nosotros hemos dicho que en base a los datos vamos a manejar medida de Taylor porque es el que más nos conviene. Entonces, para el inciso C nos dice, en base al resultado de B, proponga un modelo adecuado. ¿Cómo proponemos un modelo adecuado? Es lo mismo que hemos visto anteriormente. Vamos a resolver quién es la variable que aporta menos al modelo. Entonces, para el primer caso, sin la variable dpt-1, para el segundo, sin la variable calidad de servicio y para el tercero, sin la variable precio. Lambda R para el primer caso nos da un valor de 0,2541, para el segundo nos da un valor de 0,0163 y para el tercero un valor de 0,0001. Decimos que el menor es el que aporta menos al modelo, por tanto el precio debería eliminarse. Acá quiero hacer una pequeña aclaración. Tengo una confusión, no estoy muy segura si se elimina el menor o el mayor, ¿ya? Lo que pasa es que con el INGE en mis apuntes creo que tenía el mayor y con mi auxiliar tenía el menor, entonces me quedó esa confusión. De todas maneras, el ingeniero ya les ha explicado o les va a explicar cómo se elimina esto. Es simplemente decidir, ¿ya? En este caso yo lo estoy considerando como que el precio, porque cuando no está precio, lambda R es menor. Entonces digo, el precio aporta menos al modelo, por tanto, la variable PT debería eliminarse. Una vez decidimos, ustedes acá por favor corroboran con lo que el INGE les vaya a explicar si se elimina el mayor o el menor, pero el procedimiento es el mismo, ¿ya? ¿En qué sentido? Una vez decides quién eliminar, dices, vamos a eliminar a la variable tanto y decimos que el modelo estimado óptimo es, y lo replanteas nuevamente el modelo sin esa variable que estamos eliminando porque es la que menos aporta al modelo. En este caso, considerando que se elige el lambda R menor, decimos beta 1 más beta 2, calidad de servicio, más beta 3, la demanda de pasajes, T-1. Notarán que ya no estamos considerando la variable precio porque hemos dicho que es la que menos aporta y por tanto la estamos eliminando, ¿ya? A eso se refiere con proponga un modelo adecuado. Simplemente ustedes tienen que decir
qué variable estamos eliminando y cómo sería nuestro modelo, en este caso nuestra función de regresión poblacional. La muestral no, porque bueno, no tenemos los datos para hacer la estimación como tal, como hemos visto en el primer parcial, pero lo que interesa es que ustedes sepan cuál variable eliminar. Y eso sería lo correspondiente, chicos, a la clase del día de hoy. No sé si se ha quedado alguna duda en alguna parte, en algún método de detección. Por favor, si es que es así, díganmelo ahora para que aclaremos, y mientras les voy a pasar la asistencia de hoy. Aquí una pequeña consulta. Si en todo caso el ingeniero nos dijera calcular el valor que no teníamos, 1, como en el ejercicio 2, ¿es posible o no es posible? Directamente no se toma en cuenta como usted nos dijo. Es posible. Vamos a ver, la próxima clase vamos a hacer un laboratorio de eViews y van a ver de dónde sale todas estos datos que nos daba en el ejercicio 1. Por ejemplo, les había dicho, no tenemos los datos, no podemos hacerlo. Pero si digamos que el INGE sí o sí les pidiera, ustedes es cuestión de 5 minutos exagerando, sacar todos estos datos. De verdad es muy sencillo sacarlo con eViews. Entonces, como ya tendrían estos datos adicionales, sí podrían hacer cualquier método de detección. Ya eso lo vamos a sacar la próxima. Van a ver que es muy muy sencillo, y también voy a mostrarles cómo... Yo creo que les voy a dejar un video tutorial para que los que quieran vayan adelantando cómo instalar eViews. Es igual muy sencillo, van a ver que es muy fácil porque el software como tal, son cuestión de comandos, líneas muy cortas, y ya te bota todas las estimaciones que necesitamos. Así que si es que no tuvieran los datos necesarios, podrían optar por manejar eViews y sacar lo que les haga falta. Eso sería, chicos. ¿Alguna otra consulta? Sí, tengo una consulta. Ya. En el caso de que R cuadrado sí nos sale cercano a 1, pero solo una ha salido no significativa y las demás, digamos, otras 3 sí han salido significativas. En ese Ujú. caso, sospechamos de multicolinealidad. Sí, bueno, también tendrías que ver la global, ¿no ve? Em, digamos que R cuadrado tiende a 1 y te sale que todas tus variables individualmente son significativas y la global también es significativa. Aparentemente, por las validaciones, todo estaría bien y no habría multicolinealidad, pero el coeficiente de determinación alto sí te está diciendo que es un poco sospechoso que sea que tienda mucho a uno. Entonces, para salir de dudas, o sea, tú lo dejas ahí y podrías poner, no está muy claro que existe o no multicolinealidad, ya que estos son los resultados, así lo explicas un poco. Y ya para corroborar si existe o no, te pasas a los demás métodos de detección que hemos visto. Y también puede surgir el caso de que entre estos métodos se contradigan. Puede pasar. Entonces, a lo que he visto, los que más se utilizan y los más certeros son este de Farrar-Glauber, el de factor de agrandamiento de las varianzas, el más importante que siempre lo van a ver, y medida de T. Esos tres son los que tienen que, más que todo, enfocarse porque son los más certeros. Igual en los paquetes estadísticos esos son los que más se manejan. Entonces, si es que hubiera contradicciones, al final lo que podrías hacer es, no sé, contabilizar o comparar. De los 5 métodos que yo he hecho, 3 me dan que sí existe multicolinealidad, 2 me dan que no, entonces vamos a asumir que sí existe y vamos a tomar acciones correctivas.
Eso sería, yo creo, lo ideal. Está bien, no, sí, gracias. ¿Y para el proyecto hay que hacer todas las pruebas? Sí, todas. Ah, Van a... Yo creo que aquí a 2 semanas yo les voy a ir pidiendo para que vayamos corrigiendo porque así vayan avanzando con tiempo. Van a hacer la estimación, todo lo que hemos visto en el primer parcial, ¿no? La estimación, todo el método matricial, van a obtener su modelo estimado, van a validar el modelo y ya vamos a pasar a multicolinealidad. Cuando pasemos a multicolinealidad tienen que hacer si cada uno de los métodos para corroborar que sepan, o sea, el objetivo del proyecto es que apliquen todo lo que estamos aprendiendo. A veces en los exámenes no entra justamente lo que hemos estudiado, entonces el INGE quiere ver que ustedes saben hacerlo. Entonces tienen que aplicar cada uno de los métodos y explicar. En el caso de que sí les diera, tienen que mostrar las acciones correctivas, cómo corregir. Si es que no les sale, entonces lo dejan ahí nomás. Y lo mismo van a hacer para los demás capítulos. Así que sí, su proyecto es bastante larguito, pero ya vamos a ir viendo. Si sus variables están bien definidas, no van a tener mucho problema. Bueno chicos, no sé si alguien más tiene alguna pregunta. Si es que no, eso sería lo correspondiente a la clase de hoy y nos veríamos la próxima semana. Gracias, Oxy.